bienvenidos nuevamente a este episodio de Virajes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y tenemos a una invitada de lujo. Ella es Vania, es una profesionista muy talentosa. Ya nos estará contando un poquito más de su profesión, de lo que ella hace. La verdad es que ella es una hermana en Cristo, que la queremos mucho, la apreciamos mucho y que la verdad también nos ha ayudado y en lo personal me ha ayudado mucho. Y bueno, pues la verdad es un lujo tenerla el día de hoy. Muchas gracias, Vania, por acompañarnos. Gracias, Eri. Te agradezco mucho, la verdad es que yo también estoy contenta, me conmueve poder apoyarles y servirles en este proyecto y pues yo agradezco la invitación. Pues muchas gracias y esperamos que ustedes que nos escuchan también puedan sentirse bendecidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Es una continuación de lo que estábamos hablando en el capítulo anterior sobre el tema de la vocación, pero desde una perspectiva diferente, que es la profesión. Y pues me gustaría preguntarte, Vania, no sé si quieras presentarte, a qué te dedicas. Pues bueno, yo soy Vania Beltrán, soy psicóloga, soy originaria de la ciudad de Puebla. Bueno, estoy muy orgullosa de ser poblana. He tenido la oportunidad de vivir en otros estados y la verdad es que siempre extraño Puebla. Y bueno, conozco de Jesús desde niña, en el sentido de que crecí en un ambiente pues que estuvo rodeado del evangelio y pues ya digamos que como una decisión consciente y personal ya cuando tenía 11 años pues conocí de Jesús y me bauticé cuando tenía 13 años y bueno, ya cuando tenía 18 pues decidí estudiar psicología y ahora estoy pues enfocada pues al 100% en el área clínica. Y pues en un segundo punto, pues también el Señor me permitió estudiar teología bíblica y pues aquí andamos. Está muy interesante lo que tú has estudiado en ambas profesiones y me gustaría ahondar un poquito. Cuéntanos cómo supiste que querías estudiar psicología. Ay, ahorita que recordaba esta historia, ¿verdad? Por la pregunta que me ibas a hacer, dije, ay, fue muy fácil, la verdad es que siempre fui una niña como bastante insegura, a veces media indecisa. Y recuerdo que estudiar psicología fue fácil. Fue como, no veía muchísimas opciones. Yo quería o ser maestra o ser psicóloga. Entonces, siempre me gustó trabajar con niños y esa es un área en la que ahorita estoy como en receso. Y justo cuando estaba ya en la preparatoria, pues empecé como a explorar con las pruebas vocacionales y todo eso. Y pues me salía justo ese perfil como de maestra o de psicóloga y yo decía, ay, sí, pues sí, o sea, como que no veía que estuviera equivocado. En algún punto también mi mamá se involucró en temas dentro de la iglesia, como de algo que se llama consejería bíblica, y me llevaba a sus estudios y entonces yo me acuerdo que me sentaba ahí con ella a tomar las clases. Y desde niña me gustaban esos temas. Entonces, pues ya después con el perfil vocacional en la preparatoria y con esta como, no sé, como historia que hay detrás de todos los psicólogos, que pues todos tus amigos se acercan y te cuentan sus problemas y encuentran en ti a alguien que los escuche. Pues yo decía sí, psicología, porque aunque ser maestra es algo que en realidad me interesaba mucho, veía en la psicología como un campo más amplio. O sea, podría practicar la parte de la enseñanza, pero creo que se me abrían como oportunidades. Pues ay, sí. Qué padre, la verdad que en tu caso haya sido como muy directo, como muy claro lo que querías estudiar. En el mío sí fue así, tuve que desertar de una carrera y cambiar y también hacer la orientación vocacional. Pero pues, la verdad es que es muy bueno esto, ¿no? Que te haya pasado, que de manera directa. Y no sé, digo, también si en tu caso, siendo cristiana, ¿no? Desde una edad muy pequeña, tuviste algún reto, ¿no? En conciliar, digamos, tu profesión, la psicología, con la fe al momento de estarla estudiando, ¿no? Pues en realidad creo que fueron los retos propios pues, de cualquier cristiano, ¿verdad? Que se enfrenta a un ambiente universitario. Hubo como muchos puntos de conciliación y eso es algo que también le agradezco a Dios porque, bueno, en la universidad en la que yo estudié tenía un trasfondo católico.
Entonces, finalmente, esa cosmovisión, ¿verdad? En muchos sentidos, pues es compatible con la fe que yo tengo, ¿no? Entonces, pues realmente fueron muy escasos los momentos en los que yo me sentí como en un dilema, particularmente en algunos aspectos de cómo vivir la sexualidad. Y tal vez de esta perspectiva que es como muy biológica, ¿no? Que puede ser detrás de la psicología, que concibe a veces al ser humano como un animal, ¿no? Y bueno, eso es como en contextos, en clases muy particulares, pero en realidad de esas mismas clases fue más lo que pude como recuperar o rescatar que lo que me hizo entrar en conflicto con la fe. Y realmente como una vivencia muy bonita que yo tengo de las clases de psicología es que, no sé, era tan padre entender, conocer esas cosas, ¿no? Desde la neuropsicología, el desarrollo infantil, todas estas teorías que se han desarrollado, ¿no? Siempre recuerdo como esa sensación de asombro y recuerdo que en muchas ocasiones yo pensaba en Dios. O sea, en muchas ocasiones yo oía cosas y pensaba en cosas también de la escritura, ¿no? Entonces fue como más la parte agradable que los temas que hicieron entrar en conflicto. Uh-huh. Sí, me identifico mucho con esto que dices, donde había temas que te hacían pensar en Dios, en su creación. Uh-huh. Digo, yo he tomado algunas terapias, unas contigo también, uh-huh. Y las cosas que ustedes como psicólogos me explicaban, de pronto me asombraba, así como, Dios, es que, o sea, como que hasta encontraba una explicación más de cómo podía entender de una manera más profunda la creación de Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, exacto. La verdad es que sí. En mi caso, fíjate que en mi experiencia yo no fui cristiana a la hora de estar estudiando la carrera que es cine, uh-huh. Pero yo analizo, si yo hubiera sido cristiana a la hora de estar estudiando cine, me hubiera sido muy difícil, uh-huh. Porque sí había una perspectiva donde puedes hablarme de todo y eso fue para mí difícil entenderlo después, aún ya no estudiando cine y están en el medio, digamos. Uh-huh. Puedes hablarme de todas las perspectivas, de todo lo que tú creas, todo es válido, pero si me hablas de Dios, no estás bien, ¿no? Es incorrecto, es ilógico. Uh-huh. Y creo que eso para mí hubiera sido, o sea, me hubiera chocado mucho, ¿no? O sea, yo creo que me hubiera encontrado ese dilema. Pero me da gusto que tú le diste la vuelta, ¿no? O sea, que justo hubo como aprendizajes, ¿no? Dentro de tu profesión que te acercaban en un entendimiento a Dios, ¿no? O sea, como está muy padre, la verdad. Y gracias a Dios. Sí, la verdad, gracias a Dios. ¿Y hubo algún momento en que pensabas tal vez ya no ejercer la profesión, o sea, siendo psicóloga? ¿Te encontraste en algún momento en que era, híjole, creo que si me dedico a la psicología puedo perder mi vocación cristiana? O sea, ¿te encontraste en algún momento, pues sí, como de choque en eso? Pues creo que como tal no me sentí en el punto de desertar de la fe, ¿no? O sea, como decir, o sea, llegar a esa crisis, ¿no? En la que dudas de esas convicciones más profundas, no. Pero sí me pasó como en algún punto, ¿no? El poder como negociar o pensar que tendría que hacer mi profesión a un lado, porque en algún punto yo me involucré en un ministerio que trabajaba en misiones con niños, hacía evangelismo con niños y hacía proyectos misioneros con niños. Entonces, yo recuerdo que regresaba estando en la universidad y yo decía, le bromeaba a mi mamá y le decía, ¿y si me salgo de la carrera y mejor me meto al seminario para ser misionera, ¿no? Yo sí, mamá, pues me decía, no, ¿qué? Tienes que termina primero tu carrera y ya después ves lo que haces, ¿no? Entonces, al terminar la carrera, viene creo que una crisis de fe, en el sentido pues de que Dios prueba tu fe, ¿no? A través de las pruebas, y pues había como muchos conflictos familiares, empiezo a ejercer en el área clínica, y eso pues me representa un reto, ¿no? O sea, como incursionar ya en el mundo laboral y todo. Entonces había tensión por ese lado, sumado a que en algún punto el trabajo me absorbió tanto que me desconecté mucho del servicio en la iglesia y de estos proyectos como misioneros. Entonces batallé mucho para que mi jefa en ese entonces me diera un permiso para hacer un viaje misionero.
Y me dejó, fui y fue la cosa más hermosa del planeta porque era como lo que necesitaba para, pues como para reavivarme, ¿no? Me sentía de alguna forma espiritualmente pues en un periodo difícil y volví muy contenta. Y recuerdo que ella me dijo, bueno, qué padre, Van, porque ella me dejaba como compartirle de la experiencia y todo y hablarle de Jesús. Pero me dijo, pero no vas a volver a ir, o sea, no va a haber otro permiso así, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa ocasión que yo me senté y lloré, porque como que una parte de mí quería estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, fue un poco esa tensión y fue eso lo que me llevó en algún punto así poner como en receso toda esta parte profesional y que me lleva a estudiar teología, a buscar pues un seminario en Morelos, en el que pues incursioné como en esta capacitación, porque había ese anhelo, ¿no? Como de servir al Señor, pues, y de conocerle más, ¿no? Porque uno cree que sabe de la Biblia, pero te terminas dando cuenta de que pues, no sabes nada. Y creo que eso fue lo que me motivó. Ok. Y digamos, en este conflicto de o trabajo o puedo, no sé, irme de misiones, hacer actividades que, por así decirlo, pues sean pues cristianas, ¿no? O sea, dentro de, sí, el cristianismo. Pero, ¿cómo es que el Señor transforma, digamos, entre esta crisis de fe, en cuestiones de tiempo, en un poco de esta división entre la profesión y actividades más que me refieran al Señor? ¿Cómo fue que el Señor va transformando, ¿no? todo esto en ti? Creo que, pues al final sí tomé la decisión, obviamente, de irme al seminario y todo el aspecto profesional se puso como en pausa. Y pues luego terminé este periodo de capacitación y fue muy interesante porque justo al final de este periodo de estancia de estudios teológicos, conozco un ministerio que se llama Compañerismo Estudiantil. Bueno, los compas tienen abierto todavía un sector que trabaja con profesionistas. Y los conocí por primera vez y me invitaron a un estudio bíblico de profesionistas. Y yo venía ahora en esta crisis como de, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ya terminé teología, pero pues estoy sin trabajo. Y de repente me topo con ellos y con pues un programa que tienen que se llama Contracorriente, que justo habla como de la perspectiva bíblica del trabajo. Entonces fue bien interesante porque fue como una cereza en el pastel. Fue como eso que faltaba, ¿no? Para entender. Yo lo describía apenas a un amigo y le decía, siento que fue como ir a dar una vuelta muy larga de varios años que no creo que fueron en balde, no creo que fueron un desperdicio, yo creo que fueron el plan perfecto de Dios, pero para volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de suspender como el aspecto profesional, pero poder hacerlo con un enfoque diferente, o sea, como renovado. Entonces, se resuelve así, o sea, como Dios proporcionando también a través de su palabra, ¿no? Ese entendimiento de que mi profesión, mi fe forma parte de mi profesión, ¿no? Y entonces puedo ejercerla para Jesús. Ay, qué bonito. O sea, creo que hasta en esto que nos compartes, pues se puede ver esa provisión, ¿no? De parte del Señor, como también Él nos va proveyendo en su tiempo, en el camino que vamos recorriendo, pues también las respuestas que nos van dando, pues sí, ¿no? Como nos va dando ese sentido de, ok, ahora entiendo por qué pasó esto de esta manera, así, ¿no? Entonces, ahora que vives en el plan de Dios, ¿no? Para tu vida, o sea, que cursaste la carrera de psicología, después teología y después encontraste estos recursos a través de Compa, ¿cómo es que vives tu profesión ahora? Yo veo la mano de Dios porque aún antes como de tener un poco más de claridad respecto a eso, yendo al seminario, yo oraba como por encontrar un lugar que me permitiera pues servir al Señor, ¿no? Y al mismo tiempo poner en práctica pues el talento, ¿no? Y el conocimiento profesional pues que él regala. Y esa fue mi oración durante todo este tiempo. Y pues ahora yo veo materializada la respuesta a esa oración en un grupo que el Señor me permite coordinar
Es un grupo de consejeros y psicólogos cristianos, porque bueno, en este trayecto pues me fui encontrando como con varios psicólogos y hermanos que desde el ministerio pues ejercen la consejería en las iglesias, y pues vi que teníamos como muchas cosas en común, ¿no? Para empezar, la fe, ¿no? Y que somos parte de ese mismo cuerpo. Y pues ahora pues formo parte como de la coordinación de este equipo que es a distancia, porque a veces pues nos dimos cuenta más bien que de repente puede ser una labor solitaria, y pues que es necesario tener un equipo para retroalimentarse, para soportarse, ¿no? Unos a otros. Y pues eso es parte, ¿no? De lo que ahora ha sido como este cambio, ¿no? O sea, que puedo ver este equipo, ¿no? De alguna forma, pues ahí soportando y animándome también cuando hay cosas que te hacen entrar en crisis. Y pues también desde la consulta ahora, pues también a raíz de la pandemia y todo eso, pues retomé todo en línea. Y este proyecto pues me permite también servir a personas que no son cristianas, ¿no? Y de esa forma pues también a través de mi profesión pues darles testimonio, ¿no? Bendecirles. Y bueno, parte de esto, ¿no? De tener la consulta psicológica es, yo sí estoy abierta en algún punto, pues si ellos que no son cristianos se interesan de conocer de Jesús, pues tender como esa puertita, ¿no? O esa ventana. Entonces plantear esa alternativa, ¿no? Si para ellos es algo que están dispuestos, ¿no? A conocer, y pues yo estoy dispuesta a hablar, ¿no? Entonces también eso ha sido como la bendición de tener la consulta privada, porque pues te da mucha esa libertad, ¿no? Entonces, pues sí, ahora he visto mi profesión como esa herramienta que puede servir pues a los propósitos y al reino de Dios. Uh-huh. Y en eso ando, Eri. Sí, sí. Fíjate que me parece muy interesante, o sea, ahora que vives este viraje en tu profesión, ¿cómo has conjuntado, o sea, ya más específicamente en la psicología, tu fe como persona, como individuo, en tu profesión para tus pacientes? O sea, de pronto oras por ellos al momento de la consulta, les compartes algo bíblico, o sea, te dan espacio ellos o así, ¿no? Sí, bueno, obviamente que pues si es alguien cristiano, pues hay como mucha libertad, ¿no? Y bueno, para los no cristianos, pues la gente siempre pues en el proceso te da la oportunidad de conocer pues de sus creencias, ¿no? De sus convicciones. Entonces, pues generalmente trato como de, si hay esa ventanita o esa puertita en la que ellos están de alguna forma cercanos a la fe cristiana, pues plantearlo desde el comienzo, ¿no? Entonces, pues algunos te dicen que sí, algunos te dicen que no. Y si no, o sea, cuando es como más lejana esa situación, ¿no? O sea, que no es algo ni con lo que estén familiarizados ni en lo que estén interesados, pues yo me dedico pues a orar, ¿verdad? Por ellos, y al final siempre que cerramos los procesos, sí trato de pedirles pues un tiempo como aparte, ya cerrando las sesiones y todo, un tiempo como de algo personal, ¿no? Y casi siempre me dicen que sí, o sea, nunca dicen que no. Y pues es ahí donde yo me abro, ¿verdad? Para compartir de la fe. Siempre digo, bueno, pues lo más que pueden decir es que no, pero pues es el llamado que tenemos nosotros. Y esos son los espacios que yo tengo, ¿no? Para compartir, o esas son las relaciones. Apenas recién me pasaba con un adolescente, como que entendió por redes que yo era cristiana y estaba un poquito resistente a trabajar conmigo, porque tenía como este pendiente de que yo en algún momento le iba a dar de bibliazos o algo así, ¿no? Entonces ya se quería retirar del proceso y ya como que no estaba muy conforme, y lo manifestó con sus papás. Entonces pues me dediqué a orar por ella y pues trabajar con ella, ¿no? Finalmente, si en algún punto hay la oportunidad, pues la misma relación va a dar la oportunidad de compartirlo. Uh-huh. Uh-huh. Creo que está muy padre el que tú puedas orar por tus pacientes. O sea, creo que es como, aparte de, bueno, obviamente tener esta relación como psicóloga, paciente, pero también como persona tú preocuparte a un nivel de que estás orando por ellos, ¿no? O sea, a un nivel espiritual, uh-huh, estás, digamos, atendiendo también esas necesidades, ¿no? Que ellos mismos tienen. Entonces, creo que eso es como algo que
pues no puede existir en otra dimensión fuera de Jesús, ¿no? O sea, hay una dimensión espiritual en el cual nos permite estar pues orando por las personas, ¿no? Sí, y nadie nos impide eso, entonces hay que hacerlo. Sí. Y fíjate que me parece muy oportuno pues platicar. Hay un impedimento en el que la profesión pueda ser un obstáculo para ser cristiano, o más bien lo más importante, para seguir a Jesús. Yo creo que en algún punto sí. Algo que he podido ver a raíz como de este trabajo colaborativo con los hermanos de Sirviendo Juntos, que es esta red de consejeros y psicólogos, es que cada contexto tiene sus propios desafíos, ¿no? Entonces, algunos podemos como ejercer desde un ambiente más ministerial o eclesiástico, y entonces eso se va haciendo como en una recta, ¿no? Hasta el aspecto secular, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, obviamente, la atención es bien diferente, ¿no? En un extremo que en el otro. Pero creo que al menos en el contexto mexicano hay como contextos muy específicos que van a limitar eso por completo, ¿no? Porque es una realidad, o sea, que desde la psicología, desde la consulta, pues a veces esos temas están como vetados, ¿no? Los temas de la fe y la espiritualidad. Entonces, pues no sé, tal vez en algún punto, incluso las mismas reglamentaciones que ya hay en instituciones públicas, ¿no? Y sí, hospitales, tal vez, ¿no? O sea, te lo van a prohibir. Pero creo que ahí es, pues, dos cosas. Una, ser muy astutos, ¿no? O sea, como evaluar realmente cuáles son todas tus posibilidades, ¿no? O sea, pues de no negar esta fe en Jesús, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, no claudicar, ¿no? En ese intento, ¿no? Por perseverar en ser fieles a Jesús y a la misión que tenemos, porque, pues, por encima de ser psicólogos, vamos a ser cristianos, ¿no? Y eso es algo que creo que se debe tener claro en esta profesión. Y sí, creo que en algún punto sí hay quien pierda el trabajo. Conozco testimonios más, por ejemplo, de psicólogos que ejercen en un contexto como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que es como todo muchísimo más reglamentado, ¿verdad? Y pues sí te cuesta el trabajo. Wow, sí, es muy interesante, ¿no? Como también analizar esta perspectiva de que hasta qué punto, o sea, tenemos que decidir, y como dices, sobre todas las cosas, pues está Dios, ¿no? O sea, tenemos que escogerlo a Él sobre cualquier cosa, ¿no? Incluida la profesión, o sea, somos hijos de Dios y tenemos que vivir como ello, ¿no? Y aún, digamos, pues, todo lo demás tendrá su limitación, ¿no? Claro. Pensaba en algo que me dijo un amigo y me impresionó mucho. Me dijo, hay cristianos que en el mundo su fe les cuesta la vida, ¿no? O sea, la vida, la casa, la familia. O sea, si a mí me cuesta la profesión, si es a lo mínimo a lo que voy a renunciar, pues lo hago, ¿no? Porque pues eso estaba claro que iba a pasar, ¿no? Sí optábamos por seguir esta fe. Pero, bueno, te repito, en cada contexto y el grado, ¿no? Como de esa libertad, pues varía muchísimo. Justo eso que estamos platicando y me acabas de comentar, me recuerda a lo que hemos estudiado en estas últimas sesiones. Bueno, somos parte de Iglesia y pues tenemos estudios pues, profundos de la palabra, y también analizamos pues el contexto histórico, ¿no? Entonces se me quedó muy marcado en un contexto histórico, justo al estar estudiando Apocalipsis. Fabián, que es pues nuestro pastor, pues nos comentaba, ¿no? Que se le rendía culto al emperador romano, y cierto. Una manera de probar que se rendía en efecto culto al emperador era pues negar a Jesús, ¿no? O sea, se tenía que rendir culto al emperador y negar a Jesucristo. Pero pues o sea, era una manera pues brutal de probar la fe, porque les costaba la vida, ¿no? Entonces, si querías vivir, ¿no? En el mundo, pues tenías que negar a Jesús. Pero si querías seguir a Jesús, ibas a negar tu vida, ¿no? O sea, y ahí era una prueba, pues sí, de vida o muerte en este plano, pues, del mundo, ¿no? Entonces, pues me parece como
muy oportuno, ¿no?, mencionar esto. O sea, sí hubo hermanos en la fe que estuvieron dispuestos a seguir a Jesús aún sacrificando la vida. Pues sí, ¿no?, la profesión es pues algo que se queda como más corto en ese sentido, ¿no? O sea, somos hijos de Él y pues tenemos que seguirle, ¿no? Y un poco en mi caso con nuestra profesión, tanto Benjamín como mío, que es el cine, sí he notado que hay momentos en que tienes que escoger, o sea, tienes que escoger si eres cineasta, ¿no? Que es un término poco común, pero pues, si eres cineasta o eres hijo de Dios, ¿no? En lo que haces, en lo que ves, en lo que produces exactamente. Entonces es como pues llega a un punto de tensión, sí, ¿no? Y me gustaría pues preguntarte, ¿qué le dirías a quien nos está viendo y no sé, tal vez pues aquel que nos escucha pues está cursando la carrera o está pensando si ejercer o no? ¿Qué le dirías? Pues de una manera más personal, digamos, ¿no? Creo que, bueno, si pensáramos en alguien que conoce a Jesús o que se nombra como cristiano, le animaría a no separar su profesión de su fe, ¿no? Esa es, creo que, una crisis mía. Entonces, no se puede vivir así, ¿no? O sea, necesitas conciliar como eso, porque finalmente inviertes casi la mitad de tu vida o más en ese aspecto, ¿no?, de nuestra existencia, que es el trabajo. Entonces, pues que sí dejen que el Señor les guíe, ¿no?, para ver la forma en la que Él puede utilizar su trabajo como una herramienta para el reino, ya sea que sea una herramienta más, ¿no?, o que se vuelva justo como un campo misionero, ¿no? O sea, que se vuelva justo como el campo en el que pues el Señor les está llamando a hacer una diferencia, ¿no?, a través de su vida y a través de Jesús. Entonces, pues creo que esa sería la invitación. No se dividan en ese aspecto y pues tal vez si como tal no conocen. Creo que algo que me impresiona, ¿no?, es cómo Dios nos ha diseñado, ¿no?, con un talento especial y con un propósito particular. Entonces, pues tal vez si sienten curiosidad, ¿no?, ¿por qué no acercarse a quien ha diseñado su vida, ¿no?, para poder decidir, ¿no? O sea, en qué quieren invertir su vida laboral. Entonces, pues, considerar eso también, ¿no? O sea, que también es una forma en la que podríamos estar conociendo de Dios en nuestra propia vida. Entonces, sí, creo que eso sería eso, Eri. Pues ya escucharon a Vania. Y sí, la verdad, aprovechando lo que nos comenta Vania, pues queremos invitarles, si tú estás buscando algo y no encuentras respuestas, crees que hay algo más, tienes curiosidad de conocer a Jesús también, puedes escribirnos. En la descripción aparece un correo de contacto. Nos dará mucho gusto poder estar en contacto contigo. Y bueno, pues me gustaría cerrar con una oración. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites estar reunidas el día de hoy, poder charlar un poco sobre este tema tan importante que es la profesión y cómo, Señor, todo lo que tú creaste puede servirte a ti, Padre. Gracias porque Vania ha sido un instrumento para que otros te puedan conocer. Ella ha sentido, Señor, este llamado para compartir de ti a través de lo que tú le proveíste a ella, que es la profesión, Señor. Gracias porque es una psicóloga muy talentosa, muy sensible, Padre, y gracias por ello. Te pido que la bendiga sus proyectos de Juntos Psicoterapia en Línea y de Sirviendo Juntos. Te pido que pues más personas también puedan unirse a estos proyectos, Padre, y que puedan reafirmar su fe en ti o conocerte. Te pido que bendigas a aquel que nos escucha y que pueda acercarse a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que de mucha bendición el poder ver cómo el Señor ha estado obrando en tu vida y tú has estado dispuesta a obedecerle. Muchas gracias. Me quedó esa oración, me llegó a mi corazón. Gracias. Pues te queremos mucho, muchas gracias. Yo también. Y si quieren saber más de sus proyectos, pueden encontrarte en las redes sociales. Ajá. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, en Facebook. Tengo Facebook de Juntos Psicoterapia en Línea y también el Facebook de Sirviendo Juntos. Tenemos capacitaciones breves, anuales,
y esas capacitaciones, que son como un proyecto colectivo, están sirviéndonos para crear un fondo de becas de atención terapéutica. Entonces es un proyecto que aún no arranca, pero estamos trabajando en eso a través de las capacitaciones. Y pues son en temas de Biblia, de teología y en temas de psicología también. Y pues tengo un correo, puede ser el de sirviendojuntos@gmail.com. El de la consulta es juntosterapiaenlinea@gmail.com. Y 2228 66 94 95 también para temas de la consulta o dudas o aclaraciones o sugerencias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós, cuídense Bye. mucho, adiós.